Habrá más funcionarios a los que Estados Unidos les quite la visa. Alerta reportaje de ProPublica. La embajada estadounidense y Sheinbaum niegan que haya agentes extranjeros combatiendo al narco en México. Habrá impuesto a remesas, anticipa el senador Ricardo Anaya. Una jueza aplaza la captura del exgobernador Silvano Aureoles. Vandalizan oficinas del PRI en Veracruz y el partido suspende actividades de campaña en algunas zonas por la violencia. Buenas noches, México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Sánchez. Bienvenidos a esto que se llama Buenas noches, México. Hoy, esta tarde, se da a conocer un reportaje de ProPublica. Lo vamos a ver en pantalla, lo vamos a analizar rápidamente porque pues confirma que habría más funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum o morenistas, en este caso como la gobernadora Marina del Pilar, a los que Estados Unidos les retiraría, les revocaría la visa. La noticia que sacudió el fin de semana en redes sociales y en medios, pues ha llamado la atención que es la fecha que no se aclara qué fue lo que pasó. Entonces, pues todo el mundo se está preguntando si esto va a continuar, bueno, para empezar los motivos y si esto va a ser ya, digamos que una política de Estados Unidos el cancelar la visa a funcionarios mexicanos. No hay una explicación hasta ahora y lo que dice ProPublica, un periodista que ya hemos leído en anteriores ocasiones, Tim Golden, dice que sí continuará la administración de Donald Trump con este retiro de visas de funcionarios de México relacionados con el partido en el poder. Vamos a ver exactamente lo que dice porque ahora sí que el diablo está en los detalles y así lo dice Tim Golden, dice, en lo que podría representar una escalada significativa de la presión estadounidense sobre México, el gobierno de Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que cree están vinculados con la corrupción en el narcotráfico. La corrupción por el narcotráfico, informaron funcionarios estadounidenses. Hasta el momento, dos figuras políticas mexicanas han reconocido tener prohibido viajar a Estados Unidos. Está hablando de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de su esposo Carlos Torres. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de sanciones a medida que el gobierno revisa una lista de varias docenas de figuras políticas que han sido identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico. La lista incluye a líderes del partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, varios gobernadores y figuras políticas cercanas a su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, informaron funcionarios estadounidenses que insistieron en el anonimato para mantener sus planes, estos planes de las autoridades estadounidenses. Así es que, pues aquí está dando la nota de que habrá más anuncios de este tipo que ya da un motivo. Es la primera vez en la semana que se da un motivo, aunque ya ha habido versiones, pero aquí se señala precisamente corrupción relacionada con el narcotráfico o por estar vinculados con el narcotráfico. Así es que esto lo está publicando esta tarde, este jueves 15 de mayo, Tim Golden en ProPublica. Seguiremos pues pendientes de qué es lo que pasa en el caso de la gobernadora Marina del Pilar. Hoy precisamente llegó el embajador de Estados Unidos, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, quien tiene este y otros temas pues pendientes o como retos, porque ya es muy constante que en la conferencia matutina le pidan explicaciones por la visa, por la entrega de la familia de Ovidio, y bueno, vamos a ver qué más le piden de explicación y si la da. Por lo pronto, hoy la explicación que sí dio la embajada estadounidense es que rechazó que haya agentes estadounidenses o fuerzas especiales de Estados Unidos operando contra cárteles en México. Toda una confusión, vamos a hablar con el periodista Ángel Hernández, toda una confusión por una publicación
que compartió la Embajada de Estados Unidos en México. Pues le agradezco al periodista, colega periodista Ángel Hernández, reportero de Milenio, que esté con nosotros. Ángel, ¿cómo estás? Oye, qué confusión por un tuit, ¿no? De esto de la Embajada de Estados Unidos que republicó. Vamos a ver, lo vamos a poner en pantalla. ¿Cómo viste el asunto? Vi que publicaste un hilo en tu cuenta de X. Sí, bueno, ahora sí que como reportero cubriendo la fuente diplomática me tocó la nota y especialmente porque cubro temas de crimen organizado. Lo primero que sí llama la atención es que pareciera en un primer instante que se trataba de una agencia de Estados Unidos que participó en el aseguramiento de tres narcolaboratorios en Sinaloa. Y lo que pasa en realidad es que la redacción bastante técnica, en este caso de ICE, del Servicio de Migración y Control de Aduanas, tiende a ser confusa, ¿no? Pero digamos que el detalle importante está en la parte en que se menciona una Vetted Unit, que es una unidad certificada, como las hay mucho en México por parte de agencias estadounidenses, y se explica within the Mexican government, que es dentro del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, desde el inicio, ICE sí escribe que se trata de una agencia mexicana, y después la embajada todavía hace una traducción de cortesía, también un poco para aclarar la situación, ¿no? Entonces, desde el inicio no hay una confirmación de que se trate de agentes mexicanos. Cuando se explica que es una unidad veteada o certificada, queda mucho más claro. Ahora también está la situación en la que aparece, y si aparece un parche, un badge que utiliza HSI, que es la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, que está portando uno de los agentes, ¿no? Y que aparte aparece en primer plano. Es ¿Cuál parche? importante, ¿Cuál parche, Ángel? el que aparece en el agente que está viendo su celular, Ajá, tiene un parche ese parche ajá. sí es de Homeland Security Investigations. Ujú. Y por supuesto que como reportero dices, bueno, ahí está la confirmación, ¿no? Hay que recordar que los agentes mexicanos, es un agente mexicano sin duda, es un agente de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Los agentes mexicanos no solamente reciben entrenamiento y certificados, sino que reciben a veces chamarras, gorras, parches de las mismas agencias estadounidenses que los entrenan, y en este caso pues se puede también entender como una falta pues de cuidado al menos de la gente, que quizá no pensó lo que podría generar en este momento, ¿no? Todos ellos son agentes mexicanos, y es importante decir que por ley Ahora, los agentes. déjame, me detengo aquí, Ángel, perdón. La foto es real, ¿no? Porque la presidenta dijo hoy que era una foto falsa. Sí, no, la foto es real. La foto la tomaron en Sinaloa en el marco del aseguramiento de estos laboratorios, y lo comparte, por supuesto, una agencia mexicana del gobierno de Estados Unidos, que presume, porque eso sí es cierto, ICE está presumiendo que se trató de una unidad mexicana que ICE junto con HSI certificó, ¿no? Y justo es importante decir que en el marco de la ley federal mexicana, ningún agente estadounidense puede realizar ese tipo de aseguramientos ni operativos, primero sin la autorización del gobierno mexicano, pero sobre todo tratándose de un aseguramiento de laboratorios de fentanilo, tres, para ser precisos, es todavía mucho más restringido, y eso es una competencia federal del gobierno mexicano. Claro, ahora sí que todo se generó por la confusión, tanto por la redacción, como dices tú, y por la foto, pareciera como si ellos estuvieran, bueno, es una cuenta oficial, pareciera como si ellos estuvieran presumiendo que tienen agentes, ¿no? En México, y por este parche que yo no había notado hasta ahora que lo haces ver, pero entonces no es una foto falsa, ¿no? Tampoco se puede decir eso. No, para nada es una foto falsa, es una Esta foto real. certificación de la que hablas, tú expones en X ampliamente en qué consiste, pero esto ya no es nuevo, pues, en México. Sí, no, desde hace años agencias estadounidenses federales, como en este caso HCI, como en algún momento lo hizo la Administración para el Control de Drogas, la DEA, como lo hace la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, certifica, da entrenamientos a diversos agentes en muchas materias en el marco de colaboración de México y Estados Unidos, que lleva años, ¿no? No solamente bajo la administración de López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y un ejemplo claro que ahí pongo es la desaparecida Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA.
la SIU, que operaba con la Policía Federal, ¿no? Esa era una unidad veteada. No hay una traducción todavía, de hecho, literal para una Vetted Unit, pero son un tipo de certificación que hace el gobierno de Estados Unidos que para determinar que una persona, digamos, es confiable y tiene las herramientas para llevar a cabo ciertas operaciones o ciertas actividades, ¿no? Ya sea el aseguramiento de lugares, el aseguramiento de evidencia, la operación de una escena del crimen, el traslado de evidencia, muchos tipos de... Incluso hay laboratorios en México, en varios estados, que tienen que ser certificados por la ATF, por ejemplo, en materia de rastreo y de análisis de evidencia de armas de fuego para rastrearlas a Estados Unidos. Bueno, pues ya aclarado ese punto, Ángel, pues ya quedó claro que la foto es real, pero que no hay agentes estadounidenses en México. ¿Y qué te pareció la aclaración que hizo la Embajada de Estados Unidos en México, que envió una carta a Radio Fórmula donde pues tuvo que negar esto? Y con esta carta yo digo que se estrena prácticamente el embajador Ron Johnson que está llegando hoy a México, aunque no la firma propiamente él, sino la vocería de la embajada, pero tuvo que salir la embajada a aclarar que no hay fuerzas estadounidenses en México. Tocas un tema bastante interesante. Lo primero, eh, pues Estados Unidos y agencias como la DEA, la CIA, el FBI, históricamente han realizado operaciones clandestinas en muchos países y al menos no estaría, por ejemplo, seguro para decir yo que no hay agentes estadounidenses en México, ¿no? Pero para este caso sí no los hay, para ese caso de aseguramiento de un narcolaboratorio y la carta que tú dices, parece bien interesante que haya elegido solamente para aclararlo, porque fueron varios medios los que incluso cabecearon que se trata de agentes estadounidenses en territorio mexicano realizando operaciones. Entonces, digamos que ahí está la situación y un poco de detalle de por qué habría elegido a Radio Fórmula para desmentirlo cuando hubo un montón, ¿no? Y pues en último lugar, que si hubiera sido cierto, hubiera generado un problema diplomático de esos grandes, ¿no? De esos que causan que se caigan acuerdos, que se impongan tarifas o aranceles. Claro, tienes razón en esta aclaración, solo es en el sentido de que no hay fuerzas especiales operando contra grupos criminales. No dicen que no hay agentes estadounidenses en México. Y Ángel, hoy se presentó un informe importante. Cuéntanos de qué va este informe. Y bueno, cada año la DEA emite este informe sobre las amenazas que representan las drogas y como siempre el fentanilo está a la cabeza, señalando al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco por estar al frente de la producción de estas drogas y por supuesto aborda otras como la metanfetamina, ¿no? La cocaína, drogas sintéticas, hasta la marihuana. Y además con los cárteles mexicanos a la cabeza. Entonces hace un análisis pormenorizado de cada uno de los cárteles, de sus operaciones. Por ejemplo, determina que el cártel del Noreste y la facción del Mayo Zambada dentro del cártel de Sinaloa tienen ahí una alianza para traficar fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Dice que el cártel de Sinaloa tiene decenas de miles de aliados en todo el mundo, que tanto Sinaloa como Jalisco tiene presencia en casi todo Estados Unidos y más de 40 países en el mundo. Entonces, ahí van como detallitos poco a poco pormenorizados. Interesante que, por ejemplo, retoma ya más al cártel del Noreste, antes los Zetas, detallando que están utilizando estos autobuses Omnibus de México para traficar drogas, ¿no? De manera transfronteriza. Varios hay detalles importantes de cómo estarían operando actualmente los cárteles de la droga. Por ejemplo, también muy interesante que dice que la posible alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco en esa batalla contra los Mayos sería muy mala porque afectaría el balance, ¿no? Como entre cárteles, la división de poderes, y que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, ha logrado establecer una pureza nunca antes vista en la metanfetamina, ¿no? El 97%, algo que parece casi de serie, y que ahora estaría logrando el cártel de Sinaloa, ¿no? Como además el fentanilo está evolucionando al mezclarse con varias drogas para hacerlo todavía más potente y hacer más baratas otras drogas. Abunda muchísimo, son creo que 80 páginas con bastantes detalles y mapas y es un informe que realiza anualmente. Bueno, pues ya te leeremos en Milenio sobre este informe que hace la DEA de la operación de grupos criminales en México. Ya para cerrar, Ángel, ¿qué esperas del caso de Ovidio Guzmán? Esta semana se dio a conocer pues que se entregaron familiares que no eran buscados en México,
17 familiares de Ovidio Guzmán se entregan a Estados Unidos. No hay claridad de en qué consistió el acuerdo para que se entregaran, pero ya se pidió una explicación formalmente. No sabemos si la vayan a dar, pero todo apunta a que se va a declarar culpable Ovidio Guzmán. Sí, no, Ovidio Guzmán se va a declarar culpable, eso es seguro. Son procedimientos ya conocidos dentro de este tipo de casos, es el 19 de julio. Y eso es lo que ocurre, el acuerdo de culpabilidad ya está firmado. Y esto es una mera formalidad, porque hasta que ante la jueza él no diga I'm guilty, no va a ser oficial y se podrá proceder entonces con otro tipo de procedimientos administrativos, valga la redundancia, que permitan que se declare culpable, que lo sentencien, porque va a recibir una sentencia reducida y que entonces empieza a cooperar de manera mucho más directa, que puede ser utilizado como un testigo protegido y que su información también pueda ser presentada como se ha presentado en otros casos, ¿no? Como el caso de Genaro García Luna. Por supuesto que es un trato que es secreto hasta el momento. Estos acuerdos no revelan información previamente porque después se va a conocer cuando se judicialicen muchos casos, ¿no? Además está su hermano Joaquín al pendiente, también se va a declarar próximamente culpable, así que los dos, siendo líderes de los Chapitos, pues van a dar información bastante similar y en sentidos muy parecidos. Pero dices que será corta la sentencia por el acuerdo. Sí, 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 sí. ¿Corta cuántos Digamos, años aproximadamente? eso depende muchísimo de la información que él entregue y los acuerdos que llegue con la fiscalía. Eh, Él enfrenta mínimo 20 años de prisión, hasta prisión de por vida. Así que, pues pensando en que pudieras ir libre en algún momento, podrían ser 20 años y libertad supervisada, además de que su familia o al menos algunos de sus familiares obtengan protección federal. Las peticiones que puede hacer son interminables y ya dependerá también de la fiscalía ver que lo hagan y ver que la información realmente valga la pena, ¿no? Y sobre todo sea verdadera. Claro, pues muchas gracias Ángel Hernández por esta conversación. Gustavo, al pendiente, gracias por el espacio. Gracias Ángel Hernández, periodista de Milenio. Bueno, y sobre este tema, la presidenta habló esta mañana negando, por supuesto, que hubiera agentes estadounidenses combatiendo al narco. Esto fue lo que dijo. Y esa fotografía que sale en primera plana de la jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer sí, pero no corresponde. Ayer hablamos con el fiscal. Les voy a poner, ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde? Bueno, y en otro asunto, el senador del PAN, de la oposición, Ricardo Anaya, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que ya atienda el asunto de las remesas, que da como un hecho que planea imponer a Estados Unidos este cobro a las remesas que envían los mexicanos a sus parientes. Bueno, pues él da como un hecho que se van a cobrar remesas. La propuesta es que se cobre 5% y pues él dice que ya es prácticamente un hecho que será. La presidenta también habló del tema. Vamos a escuchar primero a Ricardo Anaya y después lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta propuesta de grabar las remesas que se envían desde Estados Unidos a Que sí México.
haría yo es exigir que el gobierno mexicano tome el toro por los cuernos y nos sentemos a hablar con nuestros pares estadounidenses. Ella con el presidente Trump y los congresistas con nuestros pares en Estados Unidos. Aquí el problema es querer resolver las cosas cuando el problema ya prácticamente está consumado, como en el caso del impuesto a las remesas. ¿Desde cuándo se debió haber instalado la reunión interparlamentaria para que hubiera diálogo entre los congresos y para que, llegado un momento crítico como este, ya estuvieran establecidos los canales de comunicación? Entonces, definitivamente, la relación entre México y Estados Unidos, en términos migratorios, en términos de seguridad y en términos comerciales, es tan importante que no es entendible que no haya comunicación directa entre los presidentes y entre quienes integramos el Congreso. Estamos de acuerdo. Es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuesto. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores, se están dando todos los argumentos. No solamente afecta a México. El primer país que recibe remesas es la India, desde Estados Unidos. Afecta también a muchos otros países y muchos otros países de América Latina. Entonces también estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos para poder, pues, presentar ante los congresistas, pues, que es una medida que es inaceptable. Y vamos a seguir en este esquema. El Senado de la República ya se manifestó. Nosotros les planteamos, pues, que envíen una comisión del Senado también para hablar con los congresistas de Estados Unidos, y varias acciones que vamos a tomar, que mañana vamos a platicar un poco más de ello. Y el Más Noticias hoy se dio a conocer que una jueza pues aplazó la captura del exgobernador Silvano Aureoles. Fíjese que hubo una audiencia el miércoles en la que pues prácticamente lo favoreció por dos motivos al exgobernador, que está acusado de peculado y de malos manejos cuando fue gobernador de Michoacán. La jueza Jovita Vargas Alarcón, que es jueza noveno de distrito en materia penal en la Ciudad de México, pues otorgó una suspensión definitiva en favor del exmandatario y deberá pagar una garantía económica por 1 millón de pesos que evita que su aprehensión, que sea detenido por la Fiscalía General de la República, pero para ello se debe de exhibir un pago de este depósito por 1 millón de pesos en un plazo de 5 días. La Fiscalía General se lanzó contra la jueza de esos pocas veces que vemos que pierde cualquier forma la Fiscalía General de la República, y publicó un comunicado en el que señaló que es una protección escandalosa por parte de esta jueza, a la que va a denunciar penalmente, además de que se va a quejar formalmente ante el Consejo de la Judicatura, porque consideró que le está brindando una protección que es notoriamente parcial e injusta a favor del exgobernador Silvano Aureoles. Bueno, y ya para cerrar, feliz Día del Maestro a todos los maestros que hacen de este país, que se levantan muy temprano y hacen que este país sea mejor. Hoy 15 de mayo, y pues una buena noticia, ya estamos, pues es muy común que en un Día del Maestro la presidenta o el presidente en turno anuncie un aumento salarial. En este caso se anunció un aumento global del 9%, retroactivo al 1 de enero. En este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar 9% de aumento salarial. A partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. De verdad que ojalá pudiéramos dar más, ¿no? Bueno, pues faltan 16 días para las elecciones judiciales en México, la primera vez que habrá elecciones judiciales, y pues ya está todo sobre la mesa. La próxima semana espero tener entrevistas sobre este tema, que ya, pues ya 2 meses de campaña no se sintieron mucho porque no hubo tantos recursos públicos como en una campaña normal. En este caso fueron recursos propios, y pues mucho que hablar de aquí a la elección.
un poco desangelada, supongo estará, pero vamos a ver pues lo que ha transcurrido en estos 60 días de elección, de campaña, perdón, rumbo a la elección y pues ya está el próximo 1 de junio a la vuelta de la esquina para ir a votar por primera vez por jueces, magistrados, ministros e integrantes de un tribunal, que habrá un tribunal de disciplina judicial que intentará poner en orden a todos los juzgadores del país. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Sánchez. Gracias por estar en Buenas noches, México. Conéctese, suscríbase, comente de qué quiere que hablemos. Yo lo espero la próxima semana. Gracias, buenas noches y buena suerte.